Mencionar que estoy muy decepcionada. Yo esperaba más de los candidatos realmente, de sus propuestas en concreto, y creo que estamos en graves problemas si no definen unas plataformas más específicas y explícitas que nos den soluciones en lugar de seguir echándose la bolita unos a otros. El año pasado fue la primera vez que tuve la oportunidad de votar. Me dio mucha alegría, pero cuando vi mi boleta y vi el nombre de un candidato en 5 diferentes lugares, me di cuenta del nivel de corrupción que hay. Cuando un partido que tiene una fuerza política ya establecida se une con otros partidos pequeños para estar en la boleta en diferentes espacios, no creo que es algo justo y algo que es respetuoso para los mexicanos, y creo que es algo que demuestra el nivel de corrupción que hay en el país y que se tiene que cambiar. Es un problema de raíz. Y bueno, mi pregunta para ustedes es: ¿qué piensan hacer en el tema de educación y para el apoyo a los jóvenes que tenemos DACA, tanto aquí como allá en México? No tenemos representación de mexicanos en el exterior, y quiero saber que en el tema de educación, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cuál es su propuesta? Muy bien, el tema de educación, muy contigo, Arturo Vasconcelos. Quienes se hayan asomado a nuestros documentos sabrán que la educación es una cuestión crucial para nosotros. Queremos revisar la llamada reforma educativa que está en vías de implementar este gobierno, porque en el fondo no fue sino una reforma laboral y que no partía de todo un concepto de la educación adecuado al siglo XXI, pero la excelencia de la educación es lo primordial para nosotros. Y ya en el terreno de lo muy específico, recuerden ustedes que López Obrador ha propuesto el otorgamiento de becas para que ningún joven mexicano se quede sin acceso a las universidades. Podemos discutir la viabilidad económica de eso, pero ese es nuestro propósito. Luis Manuel. Muchas gracias. Yo creo que aquí es donde mayores contrastes se ven entre una visión volteando hacia atrás de López Obrador y una visión hacia adelante de José Antonio Meade. La reforma educativa, de lo que se trata es de poner a los mejores maestros enfrente de nuestros hijos y darle los elementos a esos maestros que quieren salir adelante con sus alumnos para que puedan trabajar mejor. Y López Obrador lo que busca es aliarse con la maestra Elvester Gordillo, que todavía está en cárcel domiciliaria, ofreciéndole una diputación a su nieto, trayendo como asesor en educación a su yerno, una alianza para regresar a la venta de plazas, una alianza para regresar al México del pasado. En materia educativa es el contraste más grande entre López Obrador y José Antonio Meade. En materia de jóvenes, creo que el 2008 nos dejó una gran lección. El impacto que tenga en su juventud las personas es lo que más va a determinar su desempeño económico y su bienestar durante toda su vida. Tenemos que dar, por supuesto, apoyos educativos, pero también oportunidades de trabajo y también oportunidades de educación superior. Gracias, Angélica Ladrón. Bueno, yo creo que es importante señalar que Ricardo ha planteado el interés superior de la niñez en el caso de la educación, como lo plantea ya nuestra Constitución. Sin embargo, necesitamos profundizar realmente la transformación de la educación desde el punto de vista pedagógico. México está reprobado en esa materia y hay que reconocerlo y hay que procesarlo. Lo que ahora pasó respecto a la anterior reforma educativa no profundizó esta parte que todavía es un pendiente. Ahora, en caso de DACA, resulta que hay un lineamiento claro, legal, para que la Secretaría de Educación Pública pueda garantizar que todos los Dreamers, que todas las mexicanas y mexicanos que van a México puedan estar apoyados para continuar con sus estudios, reconocerles a dónde llegaron, tener todas las condiciones para que la currícula tenga reconocimiento. Sin embargo, falta mucho por hacer. Se ha quedado solamente una buena voluntad. Yo creo que hay que trabajar más en ese Tiempo, sentido. Angélica. Fernando Canales. Me llegó lo de que está decepcionado de lo que ha escuchado la joven. Efectivamente, los gobernantes, ni el presidente de la República ni la presidenta de la República van a resolver los problemas, ni aquí ni en China, como se dice en el lenguaje coloquial. La solución de los problemas tiene que partir del hombre y de la mujer, de la familia, del ciudadano.
de manera que ubiquemos en su dimensión al gobernante. Mientras no haya una decisión individual de cada uno de los mexicanos de progresar y de salir adelante, nuestro país no va a avanzar, así tenga el hombre y la mujer maravilla. Esa es la neta. Eso no quiere decir que haya mejores candidatos que otros. Para mí está bien claro quién es la mejor candidata, Margarita Zavala. Gracias, Fernando Canales. Y lo importante es la educación, en el sentido integral de la palabra, la formación como hombre y como mujer, para la vida y para la producción. Gracias, Fernando. ¿Me das tu nombre, por favor? Claro que sí, buenas noches, mi nombre es Ricardo Morales. Primeramente, muchísimas gracias a todos los representantes de los candidatos por estar aquí con nosotros, también al representante del INE. Realmente es muy importante para la comunidad mexicana tenerlos aquí. Para bailar un tango se necesitan 2 personas. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes qué le pedirían a la comunidad mexicana, a nosotros que radicamos aquí, para poder ayudar a México desde nuestra trinchera? A ver, ¿quién quiere? Gerardo. Yo lo que les diría es, hacen mucho, pero lo más importante me parece que pueden hacer es participar en la vida pública del país. Es decir, el hecho que estén fuera del país, por las razones que sean, normalmente por la ausencia de oportunidades de trabajo, de educación en el país, los tienen aquí, pero lo que pueden hacer es, una vez que estén aquí, no olvidarse, como seguramente no lo hacen, de su país de origen y participar en la decisión pública, justo como lo están haciendo ahora. Me parece que es la mejor forma de participar. Fernando Canales. A mí me emociona lo que he visto, lo que he escuchado. Tal vez me recuerdo a mi padre. Mi padre fue el 10º hijo de una familia de 12 de Agualeguas, Nuevo León. De Agualeguas, Nuevo León emigraron a Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo a Laredo, Texas. En su juventud mi padre tuvo oportunidad de regresar a Ciudad de México, donde se educó, regresó a Monterrey, la capital de su estado, y desarrolló su vida. Ya murió hace muchos años. Que ustedes tengan esas y más oportunidades, que sigan queriendo a su patria, que si algún día deciden y tienen la oportunidad de regresar, regresen, y que si no, o que si esa es su decisión, que sean aquí tan felices y tan productivos como lo han sido, sin olvidar jamás a México, a la familia que ya tienen y el origen donde nacieron. Ahora Fernando. Angélica de la Reina. A ver, el derecho al voto de mexicanos en el extranjero existe en la Constitución, está aquí el INE, hay recursos que se dedican a lograr promocionar este derecho de ustedes que viven fuera de México, gracias a ustedes. La verdad fue la comunidad en Estados Unidos, no en cualquier otra parte del mundo, sino principalmente en Estados Unidos, que llegaron a exigir desde que era el Instituto Federal Electoral su derecho a el voto. Se reformó la Constitución, hoy tienen el derecho, y yo creo que lo que tienen que hacer son 2 cosas. En primer lugar, no cejar en su organización, que no solamente puede servir para exigir estos derechos civiles, ir a votar, sino también otros derechos que tienen que ustedes que seguir pugnando. Y segundo, vayan a votar el 1 de julio. Tiempo. Luis Madrazo. Muchas gracias por tu pregunta. Yo lo siento muy cercano porque mi mujer es un caso como el tuyo, tiene la doble nacionalidad, hace 2 años dejó su carrera para ayudar a la gente que está regresando a México. Y yo creo que hay 2 cosas que ella me dice. Una, participar en la vida pública en ambos lados de la frontera. Al participar en la vida pública de los 2 lados, se ayuda a un mayor entendimiento entre los 2 países. Y también ayudar a la gente que está en la misma situación, con un pie en cada lado, algunos expulsados, algunos que regresan por voluntad pero con dificultades, otros que acaban de llegar, ayudar a los que están en esa circunstancia, que tienen una situación menos afortunada. Yo creo que esas 2 cosas, en la vida pública y en la ayuda en lo personal, es donde más nos pueden ayudar, y te agradezco muchísimo tu pregunta y la labor que hagas. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas noches, mi nombre es Gustavo Rodríguez y bueno, mi pregunta va enfocada a lo siguiente. Durante los últimos días se han escuchado las noticias sobre una redada en Tennessee, por ejemplo, donde fueron detenidos varios migrantes, entre ellos muchos mexicanos. También sabemos que ha habido detenciones al interior de connacionales, de compatriotas que han sido detenidos por autoridades migratorias. En este sentido, ¿qué va a hacer la nueva administración de cualquiera de los partidos que gane y que ustedes representan a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de los 50 consulados para
afrontar una situación como esta o inclusive tal vez peor, si es que la administración actual del gobierno de los Estados Unidos continúa con esta postura? Sí, porque no va a cambiar Trump, ¿verdad? A ver, Héctor Vasconcelos. Sí, en este foro no me tocó hablar mucho de la cuestión de los consulados, lo hice en la conferencia de prensa anterior, pero justamente repito ahora que nuestra idea es convertir a las áreas de protección de los consulados en el instrumento para la defensa jurídica de nuestros connacionales acá. Para eso aumentaríamos de manera muy sustanciosa, muy sustancial, el presupuesto concretamente del área de protección de los consulados. Y desde luego estaremos en la primera línea de la defensa de nuestros connacionales. Hay que poner en contexto. La verdad es que el presidente Obama, que era más amable en otras cosas, llevó a cabo un proceso de expulsión muy grave de nuestros connacionales. Entonces ya sabemos qué se tiene que hacer. Hemos metido más recursos, se han metido 1.000 millones de pesos recientemente, pero esto no es suficiente. Y hay que entender la problemática, es distinta cualitativamente. A lo mejor son menos personas, pero son personas que llevaban más tiempo en Estados Unidos. Por lo tanto, el proceso de desarraigo es mucho más severo. Entonces tenemos que entender, a lo mejor el número es menor, aunque está creciendo del año pasado a este, pero precisamente a las personas que están agarrando tienen un proceso de desarraigo mucho más severo, mucho más doloroso, y en ese sentido tiene que cambiar el tipo de atención consular que estamos dando. Gracias, Luis. Angélica de la Peña. Gracias, gracias Joaquín. Bueno, en primer lugar hay que entrar al problema de raíz. Ricardo ha señalado que lo que se necesitan es construir puentes, no muros. Me parece que ese es un asunto de fondo. Los 50 consulados van a ser insuficientes si no se cambia de raíz la relación que deben tener los dos países. Yo veo dificultades, con todo respeto ahora con el presidente Peña, que eso pueda acontecer. Yo creo que hay que replantear a partir del nuevo gobierno una relación distinta en donde quede muy claro que a México se le tiene que respetar y a los connacionales que viven en el extranjero, en este caso en Estados Unidos, también se les tiene que respetar. Es un asunto de fondo, es un asunto político de una nueva relación. Fernando Morales. Uno de los temas en los que estamos de acuerdo todos los candidatos presidenciales es que el escenario ideal es que México tenga la capacidad de retener a todos sus hijos en el territorio nacional para desarrollar su vida. Algunos ya lo han tomado una decisión distinta por diferentes circunstancias absolutamente responsables y en consecuencia el gobierno de México a través de su red consular tiene la obligación de defenderlos y defenderlos con eficacia y representarlos con honestidad. Se ha dicho también, y en eso también coincidimos, a través de una relación diplomática más proactiva y con los instrumentos del orden jurídico para que el tema llegue a la necesidad de litigarlo, tener la capacidad técnica de hacerlo con eficacia en favor de los intereses nacionales que son defendidos a través de una red de consulados que en un gobierno de Margarita Zavala habrían de ampliarse y eficientarse. Gracias. Me están diciendo que tenemos que terminar a las 10 de la noche, o sea, dentro de 10 minutos. Bueno, qué casualidad. A ver, bueno. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Sergio Martínez y yo nomás quiero que quede claro que yo no vine a perder 2 horas aquí, yo vine con todo corazón a escucharlos. Así que esta pregunta es basada en los sentimientos de mi hija. Tengo una hija que nació aquí y no quiere ir a México. La razón es de inseguridad. Independientemente de quien gane, ¿cuál es el plan para darle más seguridad a la comunidad mexicana, a extranjeros y, obvio, a mi familia? ¿Cuál es el plan que tienen de seguridad? Pues les hablan. A ver, ¿quién levanta la mano primero? Yo la levanto. Háblale, Angélica de la Peña. En primer lugar, le agradezco muchísimo a usted y a todas y a todos quienes están aquí haber tenido paciencia y sobre todo haber tenido paciencia en todo lo que estamos diciendo o lo que nos haya faltado decir. En segundo lugar, le quiero decir que el problema de inseguridad en el país lo compartimos todos de alguna manera y de diferentes formas. Ese es el gran reto que tiene México. Hace rato hablábamos de las corporaciones policíacas, hablamos de la corrupción, hablamos de la impunidad. Por eso, ¿qué quiere decir amnistía? Hay que, veras, entender cuál es la diferencia del concepto.
No es posible que eso esté en entredicho. La ley se tiene que aplicar. En México necesitamos que se aplique la ley. Es el mensaje que tenemos que darle a su familia y a todas las personas que vivimos en México y que padecemos esta inseguridad de diferentes formas todos los días. Ese es el reto. Por eso queremos el gobierno. Claramente se lo digo. Por eso queremos el gobierno. Lo único democrático en México es la inseguridad, es para todos. Ese es el tema. Luis Madras. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias por tu pregunta. La respuesta tiene que ser una respuesta integral. Por supuesto que pasa, en primer lugar, por no ceder frente a la delincuencia, por no entrar a una negociación con la delincuencia. Esa no es paz. Ponerse en manos de la delincuencia, someterse a la delincuencia, no es la paz. No se puede uno equivocar ahí. Ahora, ¿qué sí hacer? Tiene que haber un aspecto de prevención, recuperar los espacios públicos. El transporte público es fundamental. Tenemos una debilidad en nuestros gobiernos locales y municipales para dar transporte público, que es lo que ayuda a recuperar los espacios públicos, pero también en el combate, los instrumentos para combatir. Decir, nos quejamos de que tenemos un problema de seguridad. ¿Cuántos jueces tenemos? Tenemos una cuarta parte de los jueces per cápita que tiene el resto de América Latina. Si no se puede procesar la justicia, ¿cómo se va a hacer justicia? ¿Cómo vamos a eliminar la impunidad? Otro elemento que llevamos haciendo mal los mexicanos durante mucho tiempo, las prestaciones para las fuerzas del orden. Tenemos IMSS, tenemos ISSSTE, tenemos ISFAM para las Fuerzas Armadas, tenemos Seguro Popular, pero los policías no tienen pensión. En todas las películas y shows aquí, un policía lo primero que le preocupa cuando hay un problema es perder su pensión. En México los policías no tienen pensión. ¿Cómo vamos a esperar que se la rifen por nosotros si nosotros no los protegemos a ellos? Gracias. Fernando Canales. El tema que a través suya ha planteado su hija es fundamental. Seguridad es todo. Seguridad es desarrollo económico. Seguridad es la posibilidad de educarse. Seguridad es la posibilidad de moverse. Seguridad es el elemento fundamental y usted lo ha apuntado, ha puesto el dedo en la llaga. Los instrumentos son los que hemos señalado en estas mesas. Tendremos la capacidad de hacerlo, yo no veo por qué no. Si en el pasado, en mi generación, tuvimos un mayor índice de seguridad, ¿por qué no recuperarlo? Hay que poner en vigor una serie de medidas muy puntuales y muy prácticas, pero antes que nada, hacer eso parte de la agenda, no solo del gobierno, sino de cada uno de nosotros en lo individual, de cada una de las familias que formamos parte. Gracias. Gerardo Espino. La inseguridad y la violencia han crecido enormemente en las dos últimas administraciones. Primero, porque se atacó el narcotráfico sin inteligencia y sin un diagnóstico claro. Y segundo, porque el gobierno de Peña Nieto continúa aplicando en muchos sentidos la misma política. Lo que no podemos hacer es seguir haciendo lo mismo. No podemos pensar en que la respuesta es policíaca. No podemos pensar que la respuesta es simplemente de aumentar los recursos del ejército. No podemos pensar que esa es la solución. Tiene que ser una solución integral en el sentido de, primero, entender cuál es la fuente del problema y luego tratar de combatirla. Y por eso insistía mucho en el tema de los jóvenes y de poner a muchos millones de jóvenes que están hoy en día en sus casas y que son víctimas propicias y caldo de cultivo para incurrir en conflictos antisociales, de ponerlos a trabajar, de no criminalizarlos per se, porque no están estudiando o trabajando, sino ayudarlos a que tengan las oportunidades de desarrollo personal individual. Eso me parece que es claro. Nomás por último, lo que quiero comentarles es que yo duré 25 años sin salir de Estados Unidos a México. Gracias a Dios puedo salir y siento inseguridad todavía. Y no quisiera que todas las personas que no pueden salir sientan eso, lo que estoy sintiendo yo. Gracias. Gracias. Bien, vamos con la última ponente. ¿Cómo se llama usted? Carla. Bueno, tengo una pregunta, pero también tengo algo que decir. Nos quejamos todos los mexicanos de que la corrupción, de que esto, de que el otro, pero la verdad es que no cooperamos con el proceso electoral. He sido representante de casilla en muchos procesos electorales, trabajé para el IFE y la verdad es bien difícil hacer que las personas vayan a una casilla como funcionario de casilla. Es un trabajo enorme, batallas mucho para que la gente vaya y luego decimos que no hay democracia. Y el proceso electoral, de acuerdo a todos los años que yo estuve en el IFE, yo no veo una manera de que pueda haber fraude, porque hay representantes de todos los partidos y cada quien se lleva su acta y la contabiliza.
Mi pregunta es, ¿alguno de ustedes tiene una propuesta para que tanto diputados como senadores tengan un nivel educativo mínimo de licenciatura, ya que ellos son los que hacen las leyes de nuestro país? Y si las personas que hacen las leyes no están debidamente documentados o capacitados, nuestro país nunca va a poder seguir avanzando. Y la otra pregunta es, ¿habrá alguna manera que ustedes tienen en su propuesta de hacer que los recursos de la ley de ingresos sean utilizados al 100% en el presupuesto de egresos para evitar tanta fuga que hay por desvío de recursos, que a veces ustedes ni cuenta se dan, pero de que los hay, los hay? A ver, voy a empezar contigo, Gerardo. Bueno, lo que diría sobre el tema de los recursos es que lo más importante es hacer un uso eficiente de los recursos disponibles. En ese sentido, la propuesta de Manuel López Obrador es precisamente esa. Es no aumentar los impuestos, sino simplemente hacer un mejor uso de los recursos que hoy en día tenemos. Los mexicanos pagan muchos impuestos, pagan un monto de recursos que no es trivial para muchas familias mexicanas, y lo que exigen, y a eso lo que nos vamos a comprometer, es hacer un uso eficiente. Y para ello lo que planeamos es hacer un recorte de todo el gasto excesivo e ineficiente y que no tendría que estar ocurriendo, y redirigir el gasto público hacia inversión importante en infraestructura, programas sociales como el que ya mencioné, y en general para hacer mucho más eficiente el uso de estos recursos que con mucho trabajo se ganan los mexicanos. Gracias, Fernando Fernández. Efectivamente, el problema que usted ha planteado es un problema de falta de credibilidad. ¿Por qué la gente no acude a los procesos que el IFE, el INE actualmente convoca? Porque no cree que su trabajo sea importante para resolver un problema de vivencia democrática real en el mundo de todos los días. A corto plazo no hay más respuesta que echarse porra internamente a cada uno de nosotros. Sí creo en México, y para formar un México democrático necesito participar en el proceso electoral, aunque me pierda 2 semanas de capacitación y un domingo de 15 horas de trabajo. Mientras no tengamos los mexicanos esa generosidad, no vamos a tener un proceso democrático. Y lo mismo puedo decir en relación al cumplimiento de las leyes, finalmente, ley de ingresos, presupuesto de egresos, que uno es un documento que sale en el Congreso con números muy bonitos, muy bien cuadrados técnicamente, pero que en la práctica hay toda clase de desviaciones, porque no creemos quienes son responsables de manejar esos dineros, que si se lo meten al bolsillo en vez de dedicarlo al beneficio social, vayan a tener una consecuencia de un castigo como está establecido en la legislación penal. En el fondo es un problema de credibilidad. Gracias, Fernando Fernández. Angélica de la Peña. Gracias, Joaquín. Es algo como muy sencillo. Tengo recursos, los programo, los gasto, informo en qué los gasté, se revisa cómo se gastaron, se verifica si efectivamente se gastaron así, y si no cuadran y hay mal uso, se sanciona. ¿Saben dónde está la clave? La clave está que quien se encarga de verificar tienen que ser entes, organismos que no sean del gobierno. Allí tiene una participación preponderante las organizaciones de especialistas y de la sociedad civil. Yo creo que México tiene que caminar hacia ese rumbo. Función pública no sirve porque está vigilando al propio gobierno del que forma parte. Es algo lógico, exacto. Gracias, Angélica de la Peña. Luis Vargas. El primer tema que me gustaría destacar es lo que señalaste. Las elecciones en México las hace un instituto ciudadano desde hace 24 años. Y sin embargo tenemos todavía partidos políticos que para lucrar políticamente ponen en duda las elecciones, sabiendo que no puede haber fraude y nada más lo hacen por lucrar políticamente, y eso es lo que genera desconfianza entre la ciudadanía, entre otras muchas otras cosas. Eso ya deberíamos de dejarlo atrás, no se vale lucrar políticamente, hay instituciones ciudadanas sólidas. Segundo lugar, respecto a la eficiencia del gasto, y obviamente tiene que ver con el buen gasto. La verdad aquí es el contraste, yo había dicho que el contraste más grande con López Obrador es la educación, y quizás ese sea el más importante de largo plazo. Pero en el corto plazo, el más grave contraste es lo que dice López Obrador. Dice, y qué bueno que ya todos digan que van a ser responsables en las finanzas públicas, pero López Obrador, con el libro que publicó, tiene la desvergüenza de presentar los datos que prueban lo irresponsable que sería en el gasto.
cómo elevaría el déficit al triple de lo que es actualmente y cómo explotaría la deuda y tendríamos inestabilidad. Entonces, ahí sí hay contrastes. Perdón, pero es falso completamente. Bueno, es completamente. Ahorita vas. Bueno, dicen, vamos a ahorrar 500,000 millones de pesos, los rubros no suman eso, suman como 286,000, si hicieran los recortes, los asesores ya han ido ajustando el número a López Obrador, ya llegaron a 400,000 y él mismo regresa a 500,000, no les hace caso. Ahora sí, los números son fantásticos. Ahora sí, Luis, para réplica. Gerardo. Sí, no, lo que quisiera decir es, por respeto a la audiencia, yo te quería decir una cosa. Nosotros, si se han dado cuenta, nos hemos dedicado a hacer propuestas y explicarlo nuestro. Hay gente de otros partidos que en cada oportunidad trata de atacar a un adversario. Creo que ese no era el punto de este tipo de reunión. Y en ese sentido, yo respeto a la audiencia, pero sí no puedo dejar de reaccionar a esta acusación, porque es completamente falsa. Ustedes pueden ver el documento y pueden ver las propuestas que están ahí, están por escrito. No es cierto lo que dice Luis Madrazo, en el sentido de que ahí se evidencia el gasto excesivo. En la propuesta está muy clara los ahorros, de dónde provendrían y a qué se dedicarían. ¿Cómo va a ocurrir en la realidad? Pues dependerá de lo que diga el Congreso, pero esa es una propuesta del gobierno. Y ahí está, claramente, todos ustedes lo pueden ver para que vean que lo que acaba de decir Luis Madrazo es una mentira. A ver, vamos. No. A ver, vamos a ir con una conclusión. Pero Morena no. ¿Vale? Sí, sí. Acerca de que la persona que sea diputada es cierto. tenga una educación, al menos de licenciatura, ya son los... A ver, eso rápidamente, que los legisladores estén al grado de licenciatura por lo Yo menos. quiero decir algo, a mí no me parece que sea lo esencial lo de los títulos académicos, y miren que yo tengo algunos. O al menos que prueben capacidad para... Le voy a decir lo que yo creo que es esencial. Yo creo que es el patriotismo y la honestidad. Con eso, creo que eso suple muchos títulos académicos que son un poco el equivalente. Sin capacidad no se puede. La escuela quiera... ¿Tienes algún punto de vista de los títulos de grado académico de los legisladores? Cumpliendo con sus derechos, teniendo derechos políticos, son los ciudadanos los que deciden, esa es la democracia. Bueno, yo creo que coincido en que eso no es tan importante, pero sí tienen que tener conocimiento. Bien. Hay legisladores que no saben ni siquiera cuántos artículos tiene la Constitución, eso es verdad, me consta. Fernando Canales. El título no es la solución son dos. Una, conocimientos, que no necesariamente con una licenciatura se tiene, y otra, responsabilidad. La verdad, muchos diputados y muchos senadores, con honrosas excepciones, votan leyes que ni saben qué están votando, que ni siquiera han leído, y que por eso tienen cientos, por no decir que miles de asesores que son los que escriben el articulado. No obstante que a ellos les pagamos para que legislen. ¿Por qué delegan esa función a los asesores? Bien, vamos con las conclusiones entonces. ¿Quién de Morena va a presentar la conclusión? Los dos dijeron que los dos. ¿Cómo? Nos dividimos una palabra uno y otro. No, ¿quién quiere? A ver, una conclusión pues. Miren, yo nada más un comentario. Me llama mucho la atención que entre todo lo que han mencionado los representantes de las otras alianzas, yo encuentro muchas cosas muy sensatas con las que yo en principio estaría de acuerdo. La gran pregunta es por qué, ya que tanto el PRI como el PAN han estado en la presidencia de la República, ¿por qué no las han implementado? Si tienen ideas la pregunta, ¿por qué no las han? Y creo que es obvio que esos son los partidos que durante ya casi un siglo han ocupado la presidencia. Entonces la opción para el pueblo mexicano hoy es más de lo mismo o algo distinto que nosotros representamos. Bien, gracias. Luis Vargas. Gracias, Joaquín. Creo que las encuestas son muy claras. México tiene una responsabilidad, escoger presidente. Y hay dos alternativas, López Obrador y José Antonio Meade. Con López Obrador realmente no hay propuestas, no ofrecen una visión del país hacia el futuro, lo único que ofrecen es rencor y ocurrencias. José Antonio Meade lo que busca es la unidad del país, siempre lo ha hecho así con un buen diagnóstico, construyendo consensos para dar soluciones que verdaderamente solucionen los problemas que tiene la ciudadanía. Con José Antonio Meade vamos a encontrar unidad y vamos a avanzar juntos. Con López Obrador sería Gracias, Luis Madrazo. Angélica de la Mesa. A ver, nosotros compartimos esa preocupación
y lo reflexionamos. Por eso el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano decidimos, con todo respeto, señor, permítame terminar y luego al rato platicamos usted y yo. Mire, ¿saben qué pasa? La preocupación nos llevó a deconstruir todo. Ya basta de hombres omnipotentes que llegan a la presidencia y hacen lo que les da la gana durante 6 años, del partido que sea. La Constitución nos plantea una salida muy importante, de transición, que es el gobierno de coalición, donde todos los funcionarios del gabinete pasen por el Congreso de la Unión para verificar si son aptos o no. Me parece que esa es una solución política, más allá de los nombres, que permite pensar realmente en las soluciones que debe tener el país. Porque aquí podemos todos decir, yo soy mejor que tú. Yo de Andrés Manuel puedo decir que está reprobado en transparencia, si lo conocimos como Alvera, jefe de gobierno, todavía no sabemos cuánto se gastó el segundo piso. Y así puedo poner más ejemplos. Yo creo que necesitamos hablar con seriedad y ver por el país, y nos parece, y estamos convencidos, y estamos trabajando con Ricardo Anaya precisamente hacia un gobierno de coalición. Esa es una alternativa viable del futuro y siempre viendo al futuro. Gracias, Angélica de la Peña. Fernando Galán. Para esta etapa de su vida, Margarita Zavala escribió 2 libros. Uno que se llama Es la hora de México, donde es una síntesis de su propuesta, de todos estos temas que hemos estado discutiendo aquí: desarrollo económico, seguridad, justicia, educación, salud, etc. Aquí hay una tesis y una propuesta muy concreta. Y un segundo libro que se llama Margarita, mi historia. Yo quiero hacer énfasis en este, que es brevemente su vida. Es una mujer como cualquiera de ustedes, una esposa, madre, hija, amiga, una mexicana que ambiciona tener un México en paz y que lo vive, un México con honestidad. Y vamos, que ella estuvo donde había, y la conozco en lo personal, y vive en la misma casa que vivía de años atrás y sigue viviendo en un plan de modestia, clase mediero de la Ciudad de México. Lo ha demostrado con hechos. Y por ello, y ha demostrado tener la capacidad, y en los últimos sexenios, con negativas experiencias de lo que es la no menor posición de esposa del presidente de la República, y con qué dignidad y con qué honestidad lo desempeñó. Démosle ahora la oportunidad de ser la presidenta de la República, la primera mujer a gobernar nuestro país. Gracias, Fernando Canales. Gracias, Fernando Espinel. Yo les quiero dar las gracias a la reserva de General Alvada, Eunice Rendón. Empiezo contigo, Angélica de la Peña. Gracias. ¿Sí? Representante de candidato Ricardo Anaya. Voy contigo, es Héctor Vasconcelos y Gerardo Esquivel, representante del candidato Andrés Manuel López Obrador. Luis Madrazo, representante del candidato José Antonio Meade. Y Fernando Canales, representante de la candidata independiente Margarita Zavala. Eunice, tú haz la despedida. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí. Si no te quieres hacer una conclusión, Alejandro, tenemos con Entonces